operaciones y propiedades en complejos. Bien. Dice, el conjunto de complejos verifica la siguiente relación y operaciones que siguen. Primero, A, igualdad de números complejos. ¿De acuerdo? Tenemos dos números complejos z y z', ¿de acuerdo? Cuyas coordenadas son x, y x', y', se llaman iguales y se representan así, ¿no? Z igual z', ¿no? Si sus partes real e imaginaria son iguales respectivamente, ¿ya? O sea, así como en pares ordenados es lo mismo, ¿no? O sea, dos números complejos son iguales, z es igual a z', sí, solo si sus primeras componentes, x y x', y sus segundas componentes, ¿no? Y y y', ¿de acuerdo? Son iguales. Bueno, aquí se ha duplicado, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a eliminar uno de ellos porque está repetido, ¿no? Muy bien. Suma de números complejos. A ver, empezamos con la suma de números complejos. Dice, la suma de dos números complejos es un número complejo. O sea, cuando yo sumo dos números complejos, el resultado va a ser otro número complejo, que tiene parte real a la suma de las partes reales de los sumandos y parte imaginaria a la suma de las partes imaginarias de las mismas. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, ¿no?, el complejo Z, que es x, y el complejo Z', que es x', y', entonces la suma de estos dos lo vamos a simbolizar así, ¿no? Z más Z'. Y lo vamos a escribir así, ¿no? La primera componente será la suma de las dos primeras componentes y la segunda componente será la suma de las dos segundas componentes. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo les digo, a ver, tengo Z1 es igual a 2,3, ¿no? Y Z2 es igual a menos 2,1. Entonces, la suma de estos dos complejos, Z1 más Z2, es igual como si sumáramos pares ordenados, ¿no? 2 menos 2 me da 0, ¿no? Porque voy a sumar 2 más menos 2 me da 0. 3 más 1 me da 4. Ahí está, ¿no? Ya está mi suma, ¿no? Y a propósito, ¿qué tipo de número es esta suma? ¿Cómo se conoce a este complejo? Imagina. Es un número imaginario, ¿no? De acuerdo, es un número imaginario. Muy bien. Ok, seguimos. A ver. Estoy viendo que la Z, ¿no? Apenas si se nota, ¿no? Sale como casi como dos rayitas, ¿no? Aquí no se nota mucho. Vamos a tratar de hacer un pequeño zoom en el Word a ver si se captura mejor. Un ratito. Muy bien. A ver. Y luego, ¿no? Ustedes recordarán lo que han visto, ¿no? Ya sea en la academia, en la academia más que nada, ¿no? Un poco de la teoría de los números, de los vectores, ¿no? De la adición, ¿no? Dice, si consideramos a Z como un vector, la adición de complejos puede considerarse como una suma vectorial, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, el vector Z1, ¿no? Que está aquí, ¿no? Perdón. Aquí está, el vector Z1, ¿de acuerdo? Esta línea que está acá, ¿no? Y tengo el vector Z2, ¿no? Todos están naciendo en el origen, ¿de acuerdo? Z1 y Z2. La suma, ¿no? Es esta flechita, ¿no? O sea, si yo tengo el vector Z1 y Z2, ¿no? Acá está. Su suma, ¿no? Está acá. Y la diferencia, Z2 menos Z1, se representa en este sentido, ¿no? Lo mismo que se trabaja en vectores, ¿no? Lo mismo. Muy bien. Ok. Y ahora veamos las propiedades, ¿no?
Las propiedades de la suma de números complejos. A ver. Muy bien. Propiedades de la suma de números complejos. Sean tres complejos, miren. El complejo Z, el Z' y el Z'', que pertenecen a C. Recuérdense que, ¿no? Siempre vamos a utilizar este C para hablar de los complejos, ¿no? O sea, R, ¿qué significa? Reales, ¿no? Conjunto de los números reales. Y C, conjunto de los números complejos, ¿no? ¿Ya? Entonces, se cumplen las siguientes propiedades, ¿no? Dice, la propiedad asociativa, ¿no? Si yo tengo Z más Z' más Z'', entonces puedo asociar y sumar primero Z con Z' y al resultado lo sumo el Z'. Y esto se va a cumplir para todo número complejo. ¿De acuerdo? Recuérdense que este que parece una A al revés es un cuantificador. ¿De qué tipo? ¿Ah? ¿Cuantificador universal o existencial? ¿Saben eso? Universal. Universal, ¿no? Eso de aquí, el para todo es un cuantificador universal, ¿no? Este es el universal, ¿no? Y el otro cuantificador, el existencial, ¿cómo se escribe? Como una E, ¿no? Así, ¿no? El existencial. ¿No? Estos se llaman cuantificadores, ¿no? Ok. La propiedad conmutativa, ¿no? ¿Qué me dice la propiedad conmutativa? Que tú puedes, el orden de los sumandos no interesa. Z más Z' es lo mismo que Z' más Z. Y para todo Z o Z' que pertenece al conjunto de los números complejos. Muy bien. Existencia del elemento neutro. Ya miren, ¿eh? El elemento neutro en el campo complejo es el 0,0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo a cualquier número complejo le sumo el 0,0, me da lo mismo, x, y, para todo número complejo. También va a existir su opuesto, ¿de acuerdo? El opuesto de un número complejo z, x, y, es aquel que al yo sumarlo me da el 0,0, me da el neutro, ¿no? El elemento neutro, ¿de acuerdo? Bueno, el elemento neutro de la adición, si quieren ser más específicos. ¿Ya? Entonces tengo el x, y, ¿cuál es su opuesto? Es el menos x, menos y. La suma me da 0,0. Y a este se le vamos a designar por menos z. Muy bien. Ok. Multiplicación de números complejos. ¿Ya? Multiplicación de números complejos. A ver. Aquí vamos a poner un pequeño espacio mejor. Ok. Multiplicación de números complejos. Si z es x, y z' es x', y', dice, se llama producto de dos complejos, z y z', y se representa por, así, ¿no? Z punto Z', ¿no? A un nuevo complejo. A ver, o sea, vamos a definir, ¿no? Vamos a definir la multiplicación, ¿no? Este puntito me está diciendo que es la multiplicación, ¿no? Z por Z'. ¿A qué va a ser igual? Dice, multiplicamos, ¿no? Las dos partes reales de cada número complejo, o sea, multiplico x por x', ¿no? Ahí está. Multiplico y por y', multiplico y por y', ¿de acuerdo? Y eso lo resto, ¿de acuerdo? Eso lo resto, ¿no? Lo resto.
Aquí está. Ya. Esa es la primera parte, la parte real. Y para la parte compleja, ¿de acuerdo? Y para la parte compleja voy a multiplicar, ¿no? Como cruzado, ¿no? ¿De acuerdo? A este X real lo voy a multiplicar por el Y', por el otro. ¿De acuerdo? Y este Y de aquí lo voy a multiplicar por el otro, ¿no? Y esto lo voy a